perdón puede resultar en una verdadera y fuerte prueba de fe para aquellos que deciden vivir una nueva vida en Cristo. Y cabe recalcar estas palabras, una nueva vida en Cristo, porque separados de Dios es difícil que podamos realmente perdonar, superar ese pasado que nos atormentó durante algún tiempo y poder dar una nueva oportunidad a aquellas personas a las cuales en algún momento les dimos toda nuestra confianza y la traicionaron. Es por ello que en esta serie estamos hablando sobre relaciones. Es allí donde se basa todo, relaciones, conexiones divinas, hermandad, ser familia y poder manifestar ese verdadero amor que es Dios. Las verdaderas pruebas de fe requieren la habilidad y tener la actitud correcta. En otras palabras, ser como fue Jesús, para poder que nuestras acciones sean más que las reacciones y no dejarnos llevar por la emotividad o por lo que este mundo nos ha enseñado, sino vivir de acuerdo a lo que Dios estableció y nos enseñó por medio de su palabra. Estar en Cristo marca la diferencia, porque si estamos verdaderamente en Cristo, nuestra vida cambia, nuestro corazón es transformado, nuestra mente es renovada. Viviremos de acuerdo al diseño original en el que fuimos creados por Dios, y viviremos para lo que fuimos creados por Dios, para manifestarlo a Él. Si estamos en Cristo, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida y hemos sido llamados para mostrar luz, para ser sal y luz en esta tierra, para mostrar la verdadera vida, que no es como el mundo nos ha enseñado, ojo por ojo, diente por diente, si me la hacen, me la pagan. No, sino realmente como lo hizo Jesús. El amor cubrirá multitud de pecados. Y esta historia de Filemón y Onésimo es el reflejo de una iglesia que hoy necesita tanto aquellos que están en la posición de Filemón o aquellos que están en la posición de Onésimo, pasar esa verdadera prueba de fe, que es la prueba del amor, la prueba del perdón, y manifestar realmente esa identidad de hijos de Dios, el cual con su ejemplo nos enseñó al amarnos a todos y entregar a su Hijo Jesucristo sin esperar si nosotros cedíamos o lo buscábamos. Él vino a buscarnos primero. Pero antes de seguir con esta hermosa historia, y hoy hablando un poco acerca de quién cede primero, quiero contarte que estamos en Bogotá junto con mi esposa, y el día domingo 31 de julio, es decir, mañana, estaremos compartiendo la palabra del Señor en dos lugares diferentes. A las 9 estaremos en Chía y a las 4 de la tarde cerca al Centro Comercial Santa Fe en Bogotá. Puedes apartar tu cupo, es completamente libre, al 300-871-0569. Quedan pocos cupos. Pasemos un día agradable en el Señor y tengamos un tiempo para compartir. Allá te esperamos junto a tu familia. No olvides inscribirte y apartar tu cupo. Muy bien. Nos situamos en esta historia de Filemón y Onésimo. Son un gran ejemplo al perdón otorgado entre personas con un pasado muy fuerte. Filemón, siendo un hombre pudiente, líder de la iglesia y de buen testimonio, tenía a su cargo trabajadores, los cuales eran dignos de su confianza, hasta que un día uno de esos trabajadores le falla su confianza, porque huye de su casa. Este esclavo llamado Onésimo se va, y no solo se va, sino que toma algunas cosas que algunos considerarían como robadas para emprender su viaje. Onésimo en sus propias fuerzas buscó
la libertad que tanto soñaba. Pero, lastimosamente, la libertad física no garantiza que seamos libres en nuestra mente y en nuestro corazón. Un ejemplo de eso lo tenemos con el pueblo de Israel. Todos se acuerdan de que Dios levantó un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Mientras dieron vueltas por el desierto, siempre se reveló y se mostró lo que había en el corazón de ellos. Físicamente eran libres, pero su mente todavía estaba sujeta, esclavizada a lo que hacían en Egipto. A pesar del duro trabajo que allá pasaban, ellos consideraban que ese era su lugar y era un lugar importante. Así que Dios tuvo que operar y obrar en ellos en medio del desierto para poderlos llevar a esa verdadera libertad. Onésimo soñó con su libertad física, pero al final, aunque consiguió una libertad entre comillas aparente, en su corazón todavía había una esclavitud. Necesitaba conocer a Cristo. Y como a Dios no se le escapa nada, yo me imagino que Filemón oraba por toda su casa. Así que, aunque Onésimo se escapa y se lleva algunas cosas de la casa de Filemón, se va a Roma, llega lejos. De Colosas a Roma había un largo trayecto. Y allí creo que la última persona que Onésimo pensaba encontrarse era alguien relacionado con su amo. A alguien que le iba a contar sobre las maravillas de Dios y a quien su vida, al escuchar esa palabra, se iba a abrir y rendiría a Dios. Se encontró con el apóstol Pablo. Y es que decimos que el mundo es un pañuelo, pero yo creo que Dios tiene organizadas todas las cosas. En el libro de Hechos capítulo 17, la Biblia menciona al apóstol Pablo hablándole a los atenienses de ese momento que estaban ahí en el Areópago, filosofando, preguntándole sobre ese Dios no conocido a Pablo. Pablo les dijo algo interesante: Dios es soberano, es dueño del cielo y de la tierra, y Él establece los periodos de la historia del hombre y los límites de su habitación. Así que, aunque huyas de Dios y no quieras escuchar esta palabra, Dios estableció periodos para tu historia. Eso debemos entenderlo. Y ahora Onésimo entraba en ese periodo en donde necesitaba conocer a Dios. Conoce a Pablo. Pablo le dice: yo conozco a Filemón, así que es necesario que ahora tomes una decisión, porque ahora ya Dios te hizo libre, ya Dios perdonó tus pecados, pero tú tienes algo que resolver. A ti te toca hacer algo especial, Onésimo, y es volver a donde tu amo, porque si bien huiste, todavía sigues siendo un esclavo de Filemón, pero ahora en Cristo te voy a enviar esta carta para que ya no vuelvas, o Él no te vea como un esclavo, porque si te ve como un esclavo, lo más probable es que te merezcas la muerte, pero que ahora Él pueda entender que ahora sí eres útil y serás útil para Él. Puedes ser útil para mí, le decía Pablo, aquí en la cárcel. Tú puedes ser útil para mí, para ayudarme a predicar la palabra aquí en Roma, pero no, tú necesitas volver. Necesitas volver a Colosa, a la casa de tu amo, y necesitas cerrar ese ciclo en tu vida. Y Filemón decidirá qué hacer contigo. Voy a apelar no a la posición que tengo como una persona que le enseñó, como su mentor. Voy a apelar al amor de Dios, y eso lo cambia todo. Mira, esto, mi amado amigo, me ha llenado tanto, porque cuando Pablo escribe la carta pidiendo perdón para Onésimo a Filemón, Pablo recarga: yo apelo al amor de Cristo en tu vida. Así que fue una prueba de fe para los dos. Para Filemón, encontrarse cara a cara nuevamente con aquella persona que traicionó su confianza. Y para Onésimo, encontrarse cara a cara con aquella persona a la que le falló y que sabía que su vida, entre comillas, estaba en sus manos. ¿Qué harías tú? Es una buena pregunta. Porque quizás alguno podría pensar y decir: pero si ya Dios lo perdonó, ¿qué necesidad tenía de volver? Y es que las cosas necesitan ser de la manera correcta, y Pablo lo sabía bien. Porque cuando no hacemos las cosas de la manera correcta como Dios manda, tenemos a un enemigo que sí se aprovecha de esos argumentos y de esas pequeñas situaciones a las cuales nosotros le llamamos como puertas abiertas, para utilizarlas en nuestra contra. Así que
Esta es una historia fuerte de perdón y de una verdadera prueba de fe, porque quizás en algún momento hemos sido Filemón, alguien nos ha fallado, pero en otros tiempos fuimos Onésimo. Y comenzando por Dios, Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como seguidores de Cristo o como hijos de Dios? ¿Tenemos diferencias? Claro que sí, pero en Cristo somos uno. Un cambio en las relaciones afectadas por el amor de Dios es lo que demanda Pablo tanto a Filemón como a Onésimo. Las pruebas grandes de fe no están en la ausencia de las cosas materiales simplemente, sino en el cambio de vida y de actitud que exige el seguir a Cristo. Esa es la verdadera prueba de fe. Vivir como Él vivió y no como el mundo nos enseñó. Primera de Juan capítulo 3 verso 10 dice lo siguiente: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow, tremendo, ¿verdad? Qué fácil es amar a los que nos aman, pero es que la diferencia y el verdadero hijo de Dios se nota cuando su amor se expresa hacia aquellos que no le aman. Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si tú estuvieras en los zapatos de Filemón o de Onésimo, como suele suceder, ¿qué pensarías? Él tiene que volver. Si de pronto fuera Filemón, dirías: él tiene que volver y venir aquí y pedirme perdón. O tú tendrías la actitud de Cristo al verlo correr a pedirle tu perdón. Jesús dijo en algún momento: cuando traigas tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ves, deja tu ofrenda allí, ves y arréglate con tu hermano. Eso es más importante. La ofrenda es el resultado de lo que damos, pero la actitud del corazón es lo que nos va a beneficiar. ¿Cuál es la actitud que tenemos como hijos de Dios? Porque podemos ir a culto, podemos recibir los devocionales todo el tiempo y vivir una doble vida, sonreírle a todo el mundo, para que vean que estemos bien, y podemos estar bien y ser de buen testimonio, pero tenemos algo guardadito ahí en el corazón que no hemos querido soltar, cosas que en algún momento, palabras que se nos escapan de ciertas situaciones que vivimos en familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos o amigos o personas que en algún momento nos marcaron y allí se quedó marcado. Lo tratamos de resolver echándole tierra, pero no, allí ha estado, convirtiéndose en algo que no nos ha dejado avanzar en el Señor. Y a veces pasa como las peleas de esposos. Discuten en la mañana y pasan todo el día enojados. Él no le habla a ella no le habla a él. Porque entre otras cosas, cada uno piensa: yo siempre termino cediendo. Siempre soy el primero que dar el brazo a torcer. Ahora le toca a ella. Y ella está pensando lo mismo de él. Así que por ese orgullo ninguno da el primer paso. Y lo más tremendo de todo es que se pone el sol sobre el enojo, cuando la Biblia dice: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Pasan los días y ninguno toma una decisión. Allí es donde deberíamos darnos cuenta que nuestra fe está siendo probada, porque la fe no solo tiene que ver con cuánto crees, sino que lo que crees se haga real por lo que hablas y haces, que lo que tú hablas y lo que tú haces me muestre lo que tú estás creyendo. Si Dios es tu Dios, tus palabras y tus acciones deberán mostrar su carácter, lo que Él es. Dejémonos de engañarnos con asistir a cultitos simplemente y decir: yo soy hijo de Dios porque tengo 10 años en el evangelio, pero tengo una podredumbre por dentro, me parezco un sepulcro blanqueado donde todos dicen qué lindo es, o como aquella
iglesia de Apocalipsis, a la cual Jesús le llama la atención y le dices: a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Será realmente esa condición nuestra hoy? Esta palabra, esta carta sencilla de Pablo es una radiografía para la iglesia de hoy. Si realmente estamos perdonando, mis amados amigos, el amor de Dios es lo que nos va a meter al cielo, el verdadero perdón, un amor sin fingimiento los unos a los otros. El ser reconocidos como hijos de Dios no tiene que ver con cuán prósperos somos en los negocios, sino con cuánto amor se refleja en nuestro corazón hacia nuestro próximo, hacia nuestro prójimo, hacia aquellos que nos hacen daño. Cuántas veces doblamos la mejilla a un lado para perdonar, pero al final cantamos muy bonito, leemos mucha Biblia, sabemos de teología y tantas cosas, tanta información en nuestra mente que no ha llegado a nuestro espíritu, porque no la hemos dejado pasar, esa palabra que debería hacernos libre. No la dejamos pasar al corazón. Y entonces ese orgullo comienza a florecer, un orgullo que no tiene que ver con Cristo, sino con una naturaleza caída, un yo que se eleva y que no permite que Cristo crezca. Estamos mal como iglesia, estamos mal hoy, porque vivimos, nos colocamos en la posición de jueces y al final siempre nos las tiramos de Filemón cuando somos Onésimo. ¿Quién cede primero? Si los dos personajes de esta historia se pusiesen a pensar quién cede primero, no habría un buen resultado. Varón que estás en casa. Ay, mira, llego a esto porque he escuchado a muchas personas que me dicen: es que mi papá no me amó y él es muy cerrado. Y bueno, yo les perdoné, pero de lejitos es mejor. Quizás tú estás esperando que alguien que no tenga a Cristo venga a ti y se acerque a ti a brindarte amor. Y quizás no lo va a hacer. Ese papá, esa mamá no lo van a hacer. Quizás vas a esperar un abrazo de ellos y no lo vas a ver durante algún tiempo. Te vas a quedar ahí esperando. ¿Sabes por qué? Porque no han conocido a Dios. ¿Y cómo conocerán a Dios si tú que lo tienes no has experimentado ese verdadero amor que echa fuera el temor y que nos lleva a perdonar? ¿Sabes cuál es la clave del verdadero amor? En Cristo, en no esperar algo a cambio, sino en hacerlo primero. La Biblia lo enseña de esta manera. Nos dice la palabra de Dios que antes de que le hayamos amado a Él, Él nos amó a nosotros primero. ¿Amas tú primero? Cuando pasa la crisis y un momento en que alguien te falla, amas tú primero, corres tú a abrazar, corres tú a perdonar, corres tú a decir perdóname, te incluyes tú en el problema o simplemente estás esperando a que ellos lo hagan contigo porque es que tú fuiste el afectado. Esto no funciona así. Tus padres no podrán conocer el amor a pesar de que son tus padres, pero tú que tienes a Cristo y si Cristo te ha hecho verdaderamente libre, da tú el paso primero y que cuando ellos te digan y salga de su palabra, hijo te amo, tú se los hayas dicho primero. Ese es el verdadero amor que no espera algo a cambio, sino que se esmera por hacerlo primero. Cuando tú lo haces primero, no te importa lo que venga como resultado, simplemente expresas tu naturaleza, lo que tú eres. Por favor, si importamos la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, deberíamos amar como Él amó, hablar como Él habló, expresar el amor de Dios como Él lo hizo. Si no lo estamos haciendo, nos estamos engañando, estamos viviendo una vida de hipocresía, cuando la Biblia dice que vuestro amor sea sin fingimiento. Necesitamos resolver quién cede primero. Toma el primer lugar, da el primer paso, expresa lo que Dios ya hizo contigo y entonces verdaderamente revelaremos que somos hijos de Dios, no que nos escondemos detrás de un cultito o detrás de una Biblia para
sentirnos bien, pero realmente no es así porque no hemos permitido que esa palabra se incorpore dentro de nosotros. Vivimos siempre justificando y tenemos tantos argumentos, y cierto, quizás es cierto, pero cuando Dios nos vio, no tuvo argumentos para condenarnos. Al contrario, nos amó primero. ¿Vas a terminar cediendo? Si tu respuesta es sí, estás tomando la mejor decisión. Padre, ayúdanos a ver con claridad y entender esta palabra en el nombre de Jesús. Oh Señor, esta es la gran prueba de fe de la iglesia hoy. La fe que se manifiesta por tu amor. Esa es la fe no fingida, el amor no fingido, una fe que manifiesta obras como resultado de ese amor que ha trabajado en nosotros y nos ha hecho verdaderamente libres. Cuando no tenemos prejuicios en nuestra mente, no prejuzgamos, Señor, sino que lo hacemos porque tú lo hiciste con nosotros. Porque al que más se le perdona, ese es el que más ama. Ayúdanos a entenderlo. Y que esta palabra nos dé una transformación total para que dejemos de decir que somos hijos solo porque nos vamos un domingo a la iglesia, sino porque nuestros actos demuestran el amor que tú tuviste por nosotros. La sinceridad, el amor no fingido. Oh Señor, que no nos vistamos con apariencia de piedad, sino que realmente esa piedad está en nosotros, porque tú nos has cambiado. En el nombre de Jesús, y podamos marcar la diferencia con este mundo, Señor, perdido. Gracias, Señor. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Un abrazo. Bendiciones.